semanas a esta hora escuchamos un espacio por gentileza de Eusko Ikaskuntza. Con ellos trabajamos para dar a conocer algo de la cultura de Euskal Herria. Hoy nos vamos a acercar a un fenómeno festivo, el de los alardes, ¿verdad? Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? Hola, Xavier. Me han dicho que se lo pasaron el otro día en Antzuela estupendamente. Pues sí, la verdad es que fue un éxito, funcionó todo estupendo y se hizo un gran alarde de alardes con compañías de diferentes alardes vascos y tal, que fue precioso e interesantísimo. Unas jornadas, ¿no?, organizadas por Eusko Ikaskuntza para analizar, decía, este fenómeno festivo que está bastante más extendido de lo que nos creemos, ¿no? Pues sí, efectivamente, un fenómeno muy extendido, pero que a la vez está en un proceso, yo creo que de reflexión, de transformación en algunos lugares, y es sobre esto, sobre lo que ha girado estas jornadas, que han estado coordinadas por nuestro invitado de hoy, que se llama Xavier Quedexeta. Egunon. Historiador y socio de Eusko Ikaskuntza. Egunon, Xavier. Hola, Egunon. Bueno, decía que está bastante extendido, ¿no?, el fenómeno del alarde por Euskal Herria. Sí, tal vez no con ese nombre, que es algo que ha llamado la atención. Por ejemplo, los del Corpus de Marquínez, que es una pequeña localidad de la montaña alavesa, al principio estaban sorprendidos de que se les invitara, porque ellos lo que realizan es una procesión del Corpus en la que participan dos ballesteros todavía, porque originariamente era la cofradía de los nobles ballesteros de Marquínez los que participaban. Y es curioso porque desde el punto de vista histórico son los que más se parecen a esos históricos alardes obligatorios que se hacían anualmente en muchas localidades de Euskal Herria, con la aportación de armas, en este caso en un momento también hubo armas de fuego, arcabuces, sobre todo las ballestas, además practicaban tiro y otras cosas. Era muy habitual que lo hicieran en el Corpus y sin embargo con el nombre de alarde no lo vinculan. Porque oye, Xavier, siempre se cree que efectivamente que los alardes tienen su origen en las milicias forales, en esas paradas que se hacían todos los años en los pueblos para verificar el armamento y tal. Sí. Pero ¿esto es así o no es exactamente así? Bueno, es por lo menos matizable, es bastante más complicado, porque muchos de los alardes que conocemos hoy día, por ejemplo los de Irún y Hondarribia, tienen su origen en una victoria militar que se quiere celebrar con una procesión, con los cabildos se les llama, bueno, el ayuntamiento y la parroquia diríamos hoy día, que van en procesión escoltados con una escolta honorífica que lanza salvas de fogueo, y es a partir de esa escolta de cómo evolucionan. Se sabe que cuando empiezan a perder vigencia los obligatorios alardes, porque eran obligatorios y no eran de gusto y se multaba a quien no iba, cuando empiezan a perder vigencia, estas escoltas honoríficas empiezan a adquirir el nombre, seguramente porque su aspecto formal es muy muy parecido. De hecho, que fuesen unas escoltas honoríficas no está vinculado a que se celebrara una victoria, porque bueno, sacaban a la Virgen del Juncal de procesión en rogativa porque llovía demasiado y querían que dejara de llover, pues hacían la misma escolta. Y era físicamente el parecido formal con el alarde obligatorio era muy parecido. Es muy posible que eso haya traído esa confusión y bueno, es más largo y más complejo. Por ejemplo, esa vinculación también con las fiestas del Corpus que hay en Iparralde, que se mantiene muy bien, con presencia de armados también, se sabe que se hacían. Eso es, y se sabe que esas milicias obligatorias desfilaban el día del Corpus y al final ahí hay una especie de melange que muchas veces es difícil discernir qué es fiesta religiosa, qué es escolta honorífica, qué es obligatorio. Los rasgos comunes, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que unifica un poco todos estos alardes? Pues la presencia de gente armada, aunque sea de una forma totalmente honorífica. Por ejemplo, estos de Marquínez comentaban que los arcabuceros históricamente estuvieron, ya no aparecen, pero hay gente que echa cohetes, que es una cosa que nos parece mucho más festiva y tal, pero que muy posiblemente en otras localidades también ha sustituido esas armas de fuego, que es lo que tenían para lanzar pólvora. Isabel, ¿y está de alguna manera emparentados estos alardes, digamos serios, entre comillas, con otras manifestaciones festivas donde también se desfila? Por ejemplo, las tamborradas, se me ocurre. Bueno, sí, es también un poco difícil. Sí, las tamborradas se dice que si tienen un aspecto paródico por las fechas en que se realizan, que es muy carnavalesca, pueden tener elementos, porque más que hablar de los alardes, hay una serie de elementos que aparecen en unos más, en otros menos, que es lo que nos permite hablar de alardes, pero hay otras fiestas que no son paródicas, que son puramente de danza, o así las consideramos, como son las espatadanzas, trogueldanzas, bordondanzas y todas esas, que también tienen esos elementos militares, de armas blancas en este caso, que aunque no llamamos alardes, podrían tener también cierta vinculación. Por eso es más complicado. Y luego lo que hay son muchas fiestas más recientes que han adquirido elementos de este tipo. Por ejemplo, en San Fermines de Ancho salen unos hacheros, salen cantineras, elementos por otro lado que no existían en los alardes de armas forales.
Sale artillería, que tampoco había en los alardes de armas forales, caballería. Por eso digo que es todo bastante más complicado. Es difícil hacer una tipología. En este momento vosotros estáis haciendo una investigación sociocultural sobre el alarde de Anchola, ¿no? Sí, el alarde del Moro, que le llamamos por la presencia del rey musulmán. Bueno, aquí, como sucede en muchos lugares, el objetivo es darle vida a esta celebración, pero adaptándola a una nueva realidad, manteniendo su esencia, ¿no? En principio. Esto a veces suena como la cuadratura del círculo, Xavier. Sí, es realmente complicado, pero por otro lado es inevitable. Estamos hablando de algo que ahora se está poniendo de moda el término, por decirlo así, que siempre ha existido, que es el patrimonio inmaterial, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio material, todo el mundo sabe las piezas de los museos o edificios históricos, monumentales, ahí no se discute, por decirlo de algún modo. Pero cuando estamos hablando de este patrimonio que se transmite además de año en año, generalmente, y por tanto de año en año necesariamente tiene que cambiar, porque la gente cambia, es muchísimo más difícil decir qué es la esencia y qué es lo accesorio que se puede modificar. Pero por otro lado es inevitable y siempre ocurre. De hecho, la declaración de la UNESCO para la conservación del patrimonio inmaterial lo que dice es que hay que recogerlo, hay que documentarlo, hay que fomentarlo, pero no dice hay que conservarlo, porque el patrimonio inmaterial no se puede conservar en ese sentido literal, ¿no? Se enmohecería y se pudriría, porque necesariamente está vivo y necesariamente tiene que cambiar. Ahora, ¿cuándo, cómo? Eso es mucho más complicado, pero necesariamente ha de ocurrir, además, incluso aunque se diga que no, necesariamente está ocurriendo. Xavier, has abierto el portal a un problema que salta periódicamente todos los años, además, a la prensa, la incorporación de la mujer a los alardes de Irún y Hondarribia. Sí. Se habla de alarde mixto y alarde tradicional, precisamente, sí, ¿no? Como contraposición. Sí, pero lo de alarde tradicional no sé yo muy bien por qué. Porque ¿qué es lo tradicional? Que no participe la mujer más que como cantinera, que es una figura relativamente reciente, por otro lado. Pero bueno, eso sería otra cosa, no lo que es la historia, lo que es la tradición. Y sin embargo, la vinculación con el ayuntamiento, después de más de 400 años, se ha roto y sin embargo, ahí, pues a mucha gente eso no le parece que sea importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo tradicional, no? Ahí hay un concepto más ideológico. Pero bueno, pues el alarde que lleva mujeres, si es municipal, es tradicional también. Eso es otra polémica. Eso es intentar buscar en la palabra tradicional otra legitimidad. Sí. Se han centrado ahí en esos dos alardes, parece los problemas de la incorporación de la mujer, sí, pero vosotros, como habéis estudiado otros, sí, me gustaría saber qué es lo que pasa en otros. Lo que hemos visto en estas jornadas es que en los otros la incorporación de la mujer desde luego no ha sido un inconveniente, ni en Legazpi, ni en Tolosa, ni en Marquines, que es esta fiesta además, por cierto, mucho más antigua y mucho más sacra además. Tampoco en las Pestaberris de Iparralde, bueno, no en todas han incorporado a las mujeres, pero en otras sí. Al final no vinieron los de Iparralde, es una pena porque es una cosa muy interesante también, pero sí hubo una conferencia sobre ese extremo, y realmente ahí el problema no ha sido la incorporación de la mujer, lo cual evidencia que no es un problema folclórico o histórico o de traducción, es un problema sociológico, del mismo modo que los problemas que puedan tener en Anzuola y la voluntad de resolverlos está mucho más vinculado a la sociología de Anzuola que al propio alarde en sí. Ahora la pregunta para que Asunza, Juan, ¿vais a seguir organizando el alarde Guna? En principio hay la idea de dentro de 2 años celebrar en Tolosa una segunda edición, ¿verdad, Xavier? Sí, eso es. La verdad es que al final un año se va en nada de tiempo y es mucho trabajo, pero el resultado fue tan satisfactorio y estaban allí los de Tolosa y precisamente los de Tolosa no vinieron a lo de la tarde porque no es tan fácil sacar a la gente de su contexto y llevarla a otro sitio con esas ropas, con esas músicas, pero eso es precisamente lo que se quería mostrar, y los de Tolosa se animaron y dijeron que dentro de un par de años lo organizan ellos en Tolosa. Bueno, pues la cita entonces dentro de un par de años. 8 alardes hubo, ¿no? Al final, ya digo 7. Que nos hicieron palchiqui, los de Iparralde iban a venir 2 grupos, pero ahí también hablaban de problemas entre, en fin, el sector de más edad, vamos a decirlo así, y los más jóvenes. Eso pasa mucho en los pueblos, sobre todo los pequeños, y al final, no sé, tendrían elecciones, historias, al final no se animaron, pero bueno, a ver si dentro de 2 años se animan. Preciosa y verdaderamente... Sí, y además muy enriquecedor, eso de ver a los demás, porque una cosa es que veas fotos y oigas y tal, pero verlos desfilar, oír la música, incluso el olor de la pólvora siempre es una cosa que atrae mucho. Xavier Querejeta, que ya decimos que es historiador, socio de Euskadi Askuntza, uno de los responsables de estas jornadas que se han celebrado en Anzuola. Es que recasco, y vamos a ver si todos esos problemas de renovación se van poco a poco encauzando. A veces es verdad. Un abrazo de Sergio Casco. Juan Aguirre, Sergio Casco, las 11:52 de la mañana.